Para continuar con el módulo de nefrología, hablaremos de las infecciones del tracto urinario. Estas se definen como la presencia de síntomas urinarios, tales como disuria, poliaquiuria o tenesmo vesical y a veces fiebre y o puño percusión positiva, en presencia de un urocultivo positivo. ¿Qué es un urocultivo positivo? La presencia de más de 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonias por ml en una muestra de orina aislada. En caso de una mujer sintomática, se considera como significativo la presencia de más de 10 elevado a 3 unidades formadoras de colonia. En el caso que sea un cateterismo urinario limpio, se considera significativo más de 10 elevado a 2, y en el caso que la muestra sea tomada de una punción suprapúbica, cualquier presencia de bacterias en el urocultivo se considera positivo. Las infecciones del tracto urinario se clasifican en 3 grupos. La primera es la bacteriuria asintomática, la segunda es la infección del tracto urinario bajo y la tercera la infección del tracto urinario alto. En cuanto a la bacteriuria asintomática, es la presencia de un recuento de bacterias significativo en el urocultivo, pero sin síntomas urinarios. En general, por consenso, estas infecciones no requieren tratamiento, excepto casos especiales, como el embarazo y como la cercanía de algún procedimiento que invada la vía urinaria. En cuanto a la infección del tracto urinario bajo, se define por la presencia de síntomas urinarios bajos como la disuria, poliaquiuria y tenesmo vesical en ausencia de síntomas sistémicos como fiebre o de puño percusión positiva en la zona lumbar. En cuanto a la infección del tracto urinario alta, o también llamada pielonefritis, la disquisición entre la alta y la baja es eminentemente clínica, a través de la presencia de síntomas sistémicos como fiebre o puño percusión positiva en la fosa lumbar en la pielonefritis. Una segunda clasificación de las infecciones del tracto urinario es la clasificación en complicada o no complicada. Una infección urinaria no complicada es una infección en generalmente primera o segunda infección en una mujer sin antecedentes de riesgo. Una infección complicada se considera cuando hay factores que predisponen a un mal outcome del paciente, tales como trasplantados renales, insuficiencia renal, uropatía obstructiva, reflujo vesicoureteral o presencia de catéteres urinarios. Un caso especial de una infección urinaria complicada es cualquier infección urinaria en un hombre. Para el enfrentamiento de esta enfermedad, es decir, una ITU complicada, se requiere siempre realizar una imagen de la vía urinaria, tales como una ecografía renal y vesical o un Pielo-TAC, para descartar cualquier alteración de la vía urinaria. La microbiología que afecta a la vía urinaria en estos cuadros clínicos está bien establecida en series internacionales y nacionales. En nuestro país, la primera causa de infección urinaria es la Escherichia coli, dando cuenta de hasta un 90% de las infecciones. La segunda causa es la infección por Proteus mirabilis y la tercera es la infección por Klebsiella pneumoniae. Hay que considerar la tuberculosis urogenital como una causa rara, pero sí con una presentación clásica, que se presenta como una piuria aséptica, es decir, eliminación de leucocitos en la orina sin desarrollo de algún cultivo positivo. En pacientes hospitalizados, la microbiología de estas infecciones cambia de forma radical, dado que, si bien sigue siendo la primera causa la Escherichia coli, aumenta la prevalencia de otras infecciones con perfiles de resistencia antibiótica más complejos, tales como la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus epidermidis, el Staphylococcus aureus y la Klebsiella pneumoniae en su variedad BLE, es decir, beta-lactamasa espectro extendido. A continuación hablaremos del tratamiento de esta enfermedad, que lo dividiremos según si es una ITU baja o una ITU alta. En el caso de una ITU baja no complicada, hay que considerar
que la primera causa es la Escherichia coli, dando cuenta de un 90% de las infecciones. Pero esta bacteria tiene cerca de un 30 a 40% de resistencia descrita a las quinolonas, al ciprofloxacino, que es el tratamiento clásicamente utilizado de forma ambulatoria empírica en este cuadro. Está definido que cuando un antibiótico ya supera el 30% de resistencia, no está recomendado su uso empírico. Es decir, se recomienda no utilizar al ciprofloxacino de forma empírica, solo con un urocultivo en mano. Tenemos varias otras herramientas para enfrentar esta patología de forma empírica. Por ejemplo, la nitrofurantoína. Es un fármaco que es bueno, que tiene un perfil de resistencia bien establecido, que es de bajo costo y un tratamiento acortado. Una segunda alternativa es el cefadroxilo. En cuanto a la duración del tratamiento en caso de una ITU baja, este tópico ha sido motivo de ardua discusión en el último tiempo. Se han probado esquemas de 7 días, de 5 días, de 3 días e incluso con dosis única. Nosotros recomendamos aplicar un tratamiento de entre 3 a 5 días con nitrofurantoína o cefadroxilo aplicado de forma empírica. Se debe controlar al paciente a las 48 horas con el resultado del urocultivo para ajustar luego el tratamiento según el patrón de resistencia antibiótica del patógeno. En cuanto a la ITU alta o pielonefritis, en caso de que sea un cuadro no complicado, el patrón de uso de antibióticos cambia completamente. Aquí no sirve la nitrofurantoína debido a su poca concentración en la vía urinaria alta. Así, nuestra herramienta más útil van a ser las cefalosporinas de tercera generación. En este escenario hay dos posibilidades, en el caso de elegir un tratamiento ambulatorio o elegir un tratamiento hospitalizado. En el caso que sea una mujer con su primera o segunda pielonefritis y que pueda controlarse de forma ambulatoria, podemos elegir de forma empírica una cefalosporina de tercera generación por vía oral, tal como el cefpodoximo. En el caso que la paciente o el paciente tenga intolerancia oral, tenga dolor severo o fiebre de difícil manejo, podemos elegir un tratamiento parenteral con una cefalosporina tercera generación tal como la ceftriaxona. Un escenario totalmente distinto es el enfrentamiento de una pielonefritis complicada, en las condiciones que señalamos anteriormente, es decir, hombres, alteraciones de la vía urinaria, trasplante renal, insuficiencia renal o disfunciones orgánicas asociadas. Aquí el tratamiento debe ser hospitalizado, se debe realizar lo más precozmente posible alguna imagen de la vía urinaria, tal como una eco renal y vesical o un pielotac, y se debe infundir tratamiento antibiótico parenteral. Luego de la toma de hemocultivos y urocultivos, en el caso que se sospeche que haya un patrón de resistencia especial en el paciente, esto dado por uso de antibióticos previos, por presencia de infecciones urinarias recurrentes, instrumentación de la vía urinaria o hospitalizaciones previas recientes, nuestra primera elección va a ser el uso de carbapenémicos. Aquí tenemos varios antibióticos para usar, meropenem, imipenem o el ertapenem. El que nosotros recomendamos es el uso de ertapenem, dado que no presiona a la pseudomonas. Al no cubrirla, no genera una presión selectiva y el desarrollo de un patrón de resistencia complejo de esta bacteria. En caso de sospecha de sepsis severa o shock séptico, es decir, cuando hayan disfunciones orgánicas asociadas, recomendamos el uso concomitante de un aminoglucósido, tal como la amikacina. En casos de shock séptico o sepsis severa de foco urinario, la amikacina presenta un efecto sinérgico con los betalactámicos, es decir, con la cefalosporina tercera generación o con los carbapenémicos. Así, recomendamos el uso de 3 dosis de amikacina en altas dosis, es decir, el primer día 30 mg por kilo, el segundo día 20 mg por kilo y el tercer día 20 mg por kilo. Este antibiótico, además de su alta capacidad bactericida intravascular, presenta un efecto postantibiótico bien descrito, que puede durar hasta 28 días luego de 3 dosis. El último cuadro clínico que nos puede tocar enfrentar puede ser en el caso de una pielonefritis complicada.
En este caso, en la situación que detectemos alguna alteración de la vía urinaria, es perentorio contactar al urólogo para poder resolver dicha alteración a través de un pigtail o un catéter doble J, una nefrostomía o una sonda urinaria. En el caso de tener una bacteriuria asintomática, es decir, la presencia de un urocultivo positivo en ausencia de síntomas urinarios, el tratamiento va a estar indicado solo en casos especiales, a recordar en embarazadas o en caso que el paciente haya sido sometido o vaya a ser sometido a algún procedimiento urológico.